Queridos amigos, queridas amigas de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, quiero saludar de manera especial al rector de la universidad, así como también al decano de la Facultad de Comunicación, el doctor Roberto Chuyén, de manera especial también a Monseñor Jesús Moliné, quien es canciller de esa universidad, y quiero, la verdad, agradecerles por esta invitación a participar en este congreso tan importante sobre infoética. A su vez quiero lamentar el hecho de no poder estar con ustedes personalmente. La labor de un congresista es a veces así que como tengo que partir en esta vez a México porque nos han invitado a celebrar el bicentenario en el Parlamento de México, vamos varios parlamentarios, he tenido lamentablemente pues que referirme a ustedes a través de este medio, es decir, a través de esta grabación. Por tanto, yo creo que esto es modernidad y estos son los temas sobre lo que nosotros vamos a hablar. Entonces, mi tema, como ustedes tendrán ahí en el programa, es sobre la persona humana como fundamento de la comunicación. Este asunto de la persona humana, yo creo que es muy importante ponerle énfasis, porque si es que nosotros, al usar los medios de comunicación social, no le damos, digamos, un énfasis a lo que es el humanismo, luego pues se nos va a caer, como se dice, todo el edificio. Así que tenemos que empezar hablando de lo que es la libertad de expresión y de lo que son también nuestros derechos. La libertad de expresión, como todos sabemos, está garantizada en el Perú por nuestra Constitución. El artículo segundo pues está muy clara, ¿verdad? Este derecho que todos tenemos y cómo desde el Estado, cómo desde todo lo que es nuestro cuerpo legal, pues se garantiza la libertad de expresión. La libertad de expresión, por otro lado, es un derecho humano, es decir, es un derecho fundamental de la persona y por tanto es reconocido en su esencia, tanto por nuestro país, por nuestra Constitución, pero también en general por todos los países. Sin embargo, la libertad de expresión, como todas las libertades, tiene sus límites. Es decir, hay un derecho a la libertad de expresión, pero ese derecho a la libertad de expresión termina en el límite, pues donde los demás se van a ver afectados por las expresiones que nosotros podamos decir, ya sea pues personalmente o ya sea desde algún medio de comunicación. Es una libertad, además, que no es cualquier libertad. Es una libertad que nos lleva a elegir por lo bueno, a elegir el bien de las personas y el bien de la sociedad. Por tanto, cuando nosotros hablamos de caer en libertinaje, justamente pues estamos hablando de que el uso de la libertad puede ser negativo y en ese caso estaríamos cayendo en el libertinaje, como que también es positivo y debe ser positivo para beneficiar a los demás y para beneficiar a la sociedad. El hombre, por otro lado, la persona humana, es un ser social y un ser social, bueno, utiliza el lenguaje para comunicarse con los demás. Y ese lenguaje adquiere distintas formas, adquiere distintos símbolos, y no solo ello, sino que también viaja por distintos medios de comunicación social. Por tanto, la libertad de expresión tiene en lo que es el lenguaje y tiene en lo que es ese principio de la persona como ser social, su fundamento, ¿verdad?, para, digamos, que nosotros lo aceptemos como un principio natural de la persona. Todo hombre lucha por su libertad, así como lucha por otras libertades, ha luchado a lo largo de la historia por expresarse y por expresarse con libertad, sin que ningún tipo de poder foráneo pueda ponerle coto a esta libertad.
Hoy contamos con herramientas que son herramientas distintas a las que tenían nuestros antepasados. Nuestros antepasados, bueno, se comunicaban de distintas maneras, con un lenguaje a lo mejor incompleto, con determinados símbolos. Nosotros pues recordemos cómo es que las señales de humo, por ejemplo, llegaron a ser un modo de comunicación. Sin embargo, desde esos primitivos modos de comunicación hasta los actuales modos, hasta los actuales medios que canalizan esta información, hemos dado un paso, la verdad, bastante grande, un paso de gigante, un paso bastante importante. Sin embargo, la persona que se comunica es siempre la misma persona. Y la persona con quien nos comunicamos también tiene siempre el valor desde un inicio hasta ahora, aunque los medios sean los que realmente han cambiado. Y dentro de esas personas que se comunican, hemos dado también el salto a lo que es un escenario de la comunicación mucho más amplio, donde, como ya decimos desde hace bastantes décadas, el mundo se ha convertido en una aldea global. Recordemos a McLuhan, que era pues quien hace bastante tiempo nos lo advirtió. Y al convertirse en aldea global, ya no son solamente cualquier persona la que comunica, o ya no son las distintas personas las que comunican, sino que ya, digamos, tenemos muy bien tipificada lo que es la figura del profesional de la comunicación. Así como todas las profesiones requieren de personas preparadas para que, digamos, saquen adelante determinada actividad, la actividad del comunicador, la actividad del comunicador social, del periodista, etcétera, como se nos quiera llamar, ¿verdad? Es también una profesión. Es una profesión, además, que está absolutamente ligada con lo que es el derecho de la información, porque en la medida que los profesionales estén más formados, en la medida que los profesionales de la comunicación estén mejor formados, en esa misma medida nosotros como público, digamos en este caso, nos aseguramos lo que es el respeto a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y lógicamente el respeto a la verdad, el respeto también al bien. Entonces, por eso es que hay que insistir, hay que enfatizar en que el periodista, el comunicador, porque utilizamos todos los medios, tiene que ser una persona preparada. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por ejemplo, garantiza la libertad de prensa, dice que es esencial para la realización pleno y efectiva de esta libertad de expresión. Es indispensable que haya una libertad de prensa. Llamémosle ya no, en este caso, libertad de prensa, ¿verdad?, sino libertad en todos los medios de comunicación social. La prensa, más, digamos, específicamente se refiere a la prensa escrita, pero ahora vemos que los medios son amplios. Tenemos la radio, que nació en su momento, luego la televisión, y lógicamente pues ahora todas las tecnologías que tienen que ver con lo que es el uso del internet y sus distintas herramientas, ¿verdad? Así que frente a lo que es garantizar esta libertad de expresión a través de los medios, yo creo que todas las legislaciones, yo creo que la gran mayoría de cartas magnas, como es el caso de la Constitución peruana, la garantizan. Pero todo derecho implica también un deber. Es decir, frente a lo que es el derecho a expresarnos libremente a través de los distintos medios, también está el deber de que aquellas personas que utilicen estos medios sean profesionales y también que estas personas respeten al público, respeten a la otra persona. Y eso significa libertad, pero con responsabilidad. Y en este punto a mí me gusta recordar la expresión de Viktor Frankl. Como ustedes conocen, pues Viktor Frankl fue un psiquiatra judío
que vivió en la Segunda Guerra Mundial y que cuando viajó a Estados Unidos después de pasar todo este drama, dio algunas conferencias importantes y él le dijo a Estados Unidos como país, como nación, como unión de estados, que lo felicitaba por ser el abanderado de la libertad y en todos los campos, no solamente la libertad de expresión, y tener incluso en la costa este de los Estados Unidos una estatua a la libertad. Sin embargo, y aquí viene la reflexión, les dijo, yo los invito de la misma manera a tener una estatua a la responsabilidad en la costa oeste de los Estados Unidos. Yo creo que, bueno, hasta ahora no se ha cumplido, pero valga el ejemplo para que nosotros como profesionales de los medios de comunicación también le demos la vuelta a la moneda. Y le demos la vuelta a la moneda y para ver cómo es que si a un lado de la moneda tenemos la libertad, tenemos que defender esa libertad por encima de todo, al otro lado de la moneda existe la responsabilidad. Por eso es que este Congreso trata el tema tan importante de la infoética. La infoética precisamente nos invita a pensar en esa responsabilidad. Tenemos, por ejemplo, el mensaje de Benedicto XVI, nuestro actual pontífice de la Iglesia Católica, que dice con toda claridad: es indispensable que los medios defiendan celosamente a la persona y respeten plenamente su dignidad. Defender a la persona, por un lado, es defender su libertad de expresión, entre otras libertades, pero también esa libertad de expresión tiene que ser ejercida de tal manera que se pueda respetar plenamente la dignidad de la persona. Es decir, la libertad termina en aquel límite donde los demás tienen y reclaman sus derechos. En el 2008, el Papa propone, por ejemplo, la necesidad de una infoética. ¿Una infoética para qué? Para evitar que los medios se conviertan, dice él, en un megáfono del materialismo económico y del relativismo ético. Un megáfono, es decir, un altoparlante